Señoras y señores, la fecha número 2 de cuadrangulares nos dejó de todo. Polémicas, partidos plomazos, partidos buenos y un golazo que va a ser de los mejores del año. Hablemos justamente de todo eso aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales. El link lo encuentran aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Comenzamos con el partido que en la previa era un duelo de necesitados. Santa Fe contra Fortaleza. Un partido en el cual los dos llegaban con la necesidad de sumar con lo que sea, sumar de algo, porque tengamos en cuenta que Santa Fe venía derrotado contra Bucaramanga con un jugador más en el Américo Montanini y Fortaleza venía derrotado en condición de local frente al Deportes Tolima. Acá quizás el empate les hubiera servido medianamente si en el otro partido hubieran empatado, cosa que sí sucedió, pero de una u otra manera, si uno de los dos ganaba y los otros dos empataban, ¿cuál fue el resultado? Quizás esto les terminaría favoreciendo evidentemente al equipo que iba a llegar a ganar en este compromiso. Ahora, del partido. En el primer tiempo, los dos equipos mostraron fuerzas bastante equilibradas. Tengamos en cuenta por los lados de Fortaleza, que es un equipo entusiasta, que le mete onda, que le mete algo de actitud, pero que no está acostumbrado a este tipo de instancias, es novato en este tipo de instancias, tiene algunos jugadores que tampoco habían pisado un tipo de instancias como estas, así que es entendible que les cueste, que quizás las piernas le pesen ya a estas alturas del campeonato, mientras que por los lados de Santa Fe veníamos viendo un equipo que sigue mostrando bastantes dudas. ¿Por qué? Porque muchos, y como ya se los había mencionado previamente, muchos recordamos que en Bucaramanga Santa Fe no pudo empatarle a un equipo que se quedó con 10 jugadores durante 45 minutos y lo que adicionaron del segundo tiempo, más otros 3 o 4 minutos del primer tiempo. Entonces, Santa Fe llegaba con dudas, Fortaleza llegaba con algo de ilusión, pero con poco y nada para competir. Así que bueno, eso fue lo que vimos en el primer tiempo. Un primer tiempo donde Fortaleza lo intentaba, tuvo algunos remates, algunos acercamientos peligrosos. Un Santa Fe que al ser local trataba también de imponer sus condiciones, pero no era un equipo fino, no era un equipo profundo. De hecho, pues sí, tuvo la más clara del primer tiempo aquel balón de Elvis Perlaza que inexplicablemente con el arco ahí a 10 metros no la pudo definir. Pero bueno, eso en líneas generales nos dejó el primer tiempo, pero el segundo tiempo fue una cosa de locos. Y es que sí, el segundo tiempo cualquiera hubiera apostado a todo lo contrario a lo que terminó sucediendo aquí en el Campín. ¿Por qué? Porque primero hay que comenzar hablando de la roja de Elvis Perlaza. Un Elvis Perlaza que no tuvo su mejor partido, de hecho sería uno de esos partidos para el olvido, porque se termina errando una pelota que era prácticamente un gol cantado. Y en apenas 6-5 minutos del segundo tiempo termina recibiendo una tarjeta roja. Pero ¿cómo se da esta tarjeta roja? Sencillo. Primero, una falta que comete ahí en toda la mitad de la cancha, un manotazo que deja ahí sin contexto, pues que le termina tirando a uno de los jugadores de Fortaleza. El árbitro ahí saca la amarilla, uno puede decir, bueno, hasta ahí comprable, se lo puede entender esa tarjeta amarilla. Y luego, un minuto después, porque eso fue también exactamente, el jugador de Fortaleza se levantó, tuvo la pelota en los pies y luego Elvis Perlaza va y nuevamente le hace una falta. Exactamente, un minuto después, el árbitro le saca otra tarjeta amarilla a Elvis Perlaza y se va expulsado con una tarjeta roja inexplicable, porque esa segunda falta no era para absolutamente nada, no era para ninguna tarjeta amarilla, mucho menos para una tarjeta roja. El árbitro en líneas generales tuvo un manejo de partido muy flojo, muy pésimo para lo que es y lo que se necesita de un árbitro en instancias como estas. Pero bueno, yo creo que muchos ahí pensamos, se le vino la noche Independiente Santa Fe con un jugador menos, con un Fortaleza que algo hace, pero todo lo contrario, porque inmediatamente después de esa jugada de la tarjeta roja llega un centro desde el costado derecho, uno de los jugadores de Fortaleza abre la mano así, le termina pegando en el codo, el árbitro en primera instancia no la ve, va a revisar el VAR, dice que sí, le pega en la mano, penal, cobra Rodallega, 1-0. Y bueno, con el 1-0 muchos pudimos pensar, listo, Santa Fe consiguió un premio, consiguió un Potosí en un contexto como estos, así que me imagino que se va a resguardar y va a defender ese 1-0 a muerte.
Pues señores, fue todo lo contrario porque el festival de goles comenzó a partir de ese gol de penal de Hugo Rodallega. El segundo gol, ni qué decir, es un golazo de Hugo que le pega de 40 a 45 metros, como viene, como va, termina colgando a Jordan García, el arquero de Fortaleza, 2-0, y luego ya sobre el cierre, sobre el remate del partido, sobre los 85 minutos, cae otra jugada de penal donde nuevamente el árbitro, asustado de pitar los penales, dice, no, en principio no es para mi penal, el VAR lo llama, venga, mire, que ahí lo agarra, lo tumba, lo agarra de arriba, lo cruza abajo, ¿cómo no va a ser penal? Ah, bueno, listo, penal, cobra Rodallega se fue de triplete, celebró los goles con su hijo que está en las divisiones menores de Santa Fe, y así el Cardenal sella una victoria muy importante que lo acerca en esta lucha de cuadrangulares, y como dice Eduardo Luis, al León no hay que darlo por muerto. Seguimos con el plomazo de esta jornada. Tolima contra Bucaramanga. Un partido que perfectamente lo podríamos resumir de la siguiente manera. El Tolima no podía y el Bucaramanga no quería. ¿Por qué? Sencillo. El Tolima durante todo el partido trató de vulnerar la defensa del Bucaramanga, que se plantó bien, fue una defensa sólida, una defensa férrea, no le permitió ningún tipo de espacios al Tolima, que sabemos que los equipos de Lucas González justamente necesitan eso, espacios para poder construir, para poder elaborar, y por los lados del Bucaramanga nunca quiso ir realmente a ganar el partido. Por ahí tuvo algunas escapadas, por ahí tuvo algunos acercamientos donde parecía que medio se quería animar, por ahí alguna jugada tuvo que atajar Fiermarín, pero más allá de eso, el Bucaramanga nunca quiso ir a por los 3 puntos, que perfectamente lo pudo haber hecho porque no es un equipo malo, no es un equipo tibio, no es un equipo timorato, es un equipo que tiene muy buen fútbol, de hecho, y por algo está en estas instancias y estuvo de líder durante gran parte del campeonato. Pero, más allá de eso, el Bucaramanga nunca quiso ir a buscar los 3 puntos, se conformó con el punto, está haciendo la famosa media inglesa, suma de a 3 en condición de local, suma de a 1 en condición de visitante. De momento, el más beneficiado de esta jornada es sin duda el Atlético Bucaramanga, porque tengamos en cuenta que las 2 fechas que se le vienen al conjunto leopardo es contra Fortaleza, de local y de visitante. Así que está todo servido para que Bucaramanga, al menos hasta la fecha 4, pique en punta y se instale en la gran final de diciembre. Veremos si eso termina ocurriendo. Ahora, por los lados del Tolima, el Tolima siempre le termina fallando a su gente en condición de local. Miren que el estadio dentro de todo tuvo un marco importante. Fueron 11,000, 12,000 personas, estaba viendo en las redes sociales del Deportes Tolima. Pero la verdad es que la gente ya sabe a lo que juega el Tolima. Llega, hace una buena campaña, hace un buen todos contra todos, muchas veces gana el punto invisible, termina defraudando a su hinchada en los cuadrangulares, en los momentos decisivos, y aquí terminaría pasando un Tolima que se notaba impotente. De hecho, le alcanzó el tanque al Tolima para medio competir hasta los primeros 45 minutos. Después, en el segundo tiempo, poco y nada, un partido que perfectamente puede ser omitible. Es más, en Win subieron el resumen de este partido, pero quizás por protocolo, por compromiso. Pero si van a ver el resumen, son 30 segundos como de la introducción del partido, otros 15 segundos del cierre también del video, en una toma panorámica, y como 4 minutos y medio reales de jugadas de que acontecieron durante el compromiso. Y esas jugadas las repiten hasta el cansancio como para medio estirar ese video. Así que, bueno, un partido plomazo, un partido horrible el que nos ofrecieron estos dos equipos, pero que dentro de todo deja al Tolima de líder por el punto invisible, pero le permitió al conjunto cardenal, al conjunto de Santa Fe, acercarse y tener un grupo bastante abierto. Seguimos con el clásico paisa, el Medellín 0, Nacional 0. La verdad, se esperaba mucho más de este partido, porque sí, ofreció algunas llegadas interesantes, ambos equipos tuvieron opciones para poderse haber llevado los 3 puntos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los clásicos previos quedaron 3-3 y 5-2, uno hubiera podido esperar más, aunque teniendo en cuenta la instancia de cuadrangulares, lo que se juega, muchas veces se toman más precauciones. De este partido no les voy a hablar aquí porque ya tienen todo un video hablando en detalle de este clásico paisa. Lo único que sí les adelanto de lo que digo en ese video es una conclusión a la que llegamos o la que llegué personalmente viendo lo que ha sido este Medellín en los cuadrangulares y en algunos partidos. Y es que el Medallo, si no llega a la gran final de este semestre, es única y exclusivamente por falta de definición, porque el juego
lo tiene, juega bien, toca bien, sin embargo, a la hora de definir, se erra muchos goles y de hecho eso también le pasó en la final del año pasado. No nos alargamos más, les dejo el link aquí abajo en la descripción de ese video o también en una pestañita para que le den clic y lo vayan a ver. Y ya por último tenemos el América contra Junior, el que es quizás el partido más polémico de esta jornada. ¿Por qué? Bueno, para empezar hablando del primer tiempo, hay que decir que sin ningún tipo de duda, Junior merecía haberse ido 1 hasta 2-0 en el primer tiempo. La verdad, el América de Cali ha dejado mucho que desear en cuanto a su juego, en cuanto a la nómina que tiene, pues no es secreto para nadie que por eso y por otras razones que tampoco vamos a detallar en este video, la hinchada está divorciada. Si bien es cierto, hubo una cantidad de público un poco más grande, un poco mayor a lo que había sido aquella semifinal de Copa frente a Atlético Nacional, volvió incluso la banda que se hace en Sur, el Barón Rojo Sur, se me había olvidado el nombre, el Barón Rojo Sur volvió, algunos trapos ahí del América, pues el típica, hay un trapo también que dice 30 y pico de fracasos y apenas 2 títulos, algo así. Bueno, la cuestión aquí es que medio está volviendo la hinchada, volvió de pronto algún curioso, volvió alguno que dice, no, hermano, yo sin ver a mi América en el estadio no puedo vivir, más allá de las directivas, hay gente que tiene muy por encima el amor a la protesta y eso también se entiende, eso también es respetable, la gente volvió, la gente medio que acompañó, digamos que algunos 5,000 hinchas para lo que es una fase de cuadrangulares, es una asistencia muy pobre, pero pues se entiende la protesta del América. Los 5,000 hinchas vieron en un primer tiempo donde el América aguantó, resistió, por ahí tuvo algunas intervenciones, por ahí medio se quiso acercar el América, pero se demoró casi 20, 25 minutos para llegar al arco defendido por Silveira, mientras que el Junior lo intentaba, llegaba, tuvo chances claras, Soto sostuvo al América durante ese primer tiempo, pero sucedería que en el entretiempo terminaría saliendo enamorado y sabemos que enamorado viene en un nivel muy alto, de hecho también fue uno de los jugadores más desequilibrantes frente al Medallo. Entonces salió enamorado, salieron las ideas y ahí el América empezó a crecer. Ya en el segundo tiempo, con un América más crecido, con un poco más de confianza, con un replanteo interesante también de David González, que no hay que olvidar que incluso hizo una sustitución al minuto 40. No le gustaba para nada lo que estaba viendo, no se aguantó, era tan malo lo que estaba viendo de Roa, que fue el jugador sustituido, que dijo, no, hermano, no me aguanto más a este jugador, salga Roa, entre Lucumí. Lucumí ya empezó a dar un poco más de manejo, un poco más de distribución ahí en la mitad del cancha, porque Roa jugó un partido espantoso. Y dentro de todo, esta sustitución, estos ajustes que hizo en el entretiempo David González, y ahí pues ahí el técnico que tiene América ahí parado en la raya, porque David González no puede dirigir desde ahí, desde la raya, entre todos hicieron unos ajustes interesantes, el América empezó a jugar mucho mejor, empezó a llegar, empezó a acercarse y al minuto 64, tras un gran centro de Lucumí, terminaría apareciendo Cristian Barrios, que no anotaba también hace bastante tiempo. Cristian Barrios ponía el 1-0 y le daba esperanza y una recompensa a toda la gente que fue a acompañar al Pascual. Pero, siempre hay un pero, con el América. Minuto 56. Cavadía, recién ingresado, recibe una tarjeta amarilla. Hasta ahí todo normal, jugador recién ingresado. Como técnico uno presupone, bueno, este man no se ha de hacer sacar otra tarjeta amarilla, ¿no? Pues bueno, minuto 82, segunda amarilla para Cavadía. Las amarillas yo creo que ahí no hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de discusión. Era una roja, pues bueno, una doble amarilla totalmente merecida para Cavadía. Y ahí le empieza a llover sobre mojado al América de Cali, porque se queda con un jugador menos. 4 minutos después, ataque del Junior. Salva a Soto, pero Pestaña, por alguna razón inexplicable, se termina llevando por delante la pelota. Un jugador del América a la desesperada la trata de sacar, pero el árbitro dice que no, que el balón ingresó todo, autogol del América, y se arma nuevamente la polémica, que si entró, que no entró, una toma parece que entra, otra toma parece que no entra, salió un video de hinchas del América y parece que el balón traspasa en su totalidad. Para mí, ese balón no entra. Si me dicen comprométase, sí o no, para mí ese balón no entra en su totalidad. Aunque pues para este tipo de definiciones algunos pues pedirían aquella tecnología de la detección automática de gol que pues vibra el reloj del árbitro. Esa tecnología es cara y evidentemente no está aquí en Colombia. No hay una toma literal vertical u horizontal que permita certificar que ese balón entró en su totalidad, así que es bastante complicado, es muy difícil decidir si ese balón entró o no entró. Hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, unos cuadrangulares donde se enfrentó Pasto contra Nacional, donde también se alegaba un gol de Atlético Nacional totalmente válido. En aquella oportunidad para mí el balón sí ingresó todo, pero pues en aquella oportunidad no dieron el gol.
También hay una jugada en el Mundial de Qatar de 2022, Japón frente a España, donde el balón parecía que había salido, pero a la final no, porque se quedó justamente como 1 centímetro, 1 milímetro de la pelota dentro de la línea y sabemos que tiene que salir el 100%. No vale el 99,9% de la pelota que entre, no. Tiene que ser sí o sí el 100% y a la final, pues bueno, aquí quedará la duda, simplemente quedan pues ahí los audios del VAR que también dicen que no anulan la jugada porque no hay una toma clara y obvia que desmienta o confirme la decisión del árbitro, así que simplemente pues decidieron respetar la decisión de Montaño. Y bueno, un partido lleno de polémicas que, para agregarle la cereza al pastel, Carrascal también se terminó haciendo sacar la roja en esa polémica, en ese rifirrafe del si era o no era gol. Y bueno, ya América tendrá que afrontar su segundo compromiso, o bueno, su tercer compromiso de estos cuadrangulares y su segundo compromiso como local con 2 jugadores importantes menos. Así que habrá que ver qué le espera al América de Cali. Y el Junior sigue haciendo su negocio, habrá que ver si contra Atlético Nacional le alcanza con el fútbol que ha mostrado o el verde se impondrá. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó esta jornada número 2 de cuadrangulares. Si les gustó este video, ya saben, denle like, suscríbanse, todo eso que ayuda y me motiva bastante para seguir creciendo en este tema. Es una fecha que dentro de todo no deja niveles tan altos, dentro de todo no han sido unos cuadrangulares vistosos y apasionantes. De hecho, estuvo mejor el cierre de los cuadrangulares de la segunda división, donde el Cúcuta y el Real Cundinamarca se metieron al AVE, pero bueno, eso ya es otro tema del cual en este espacio no vamos a hablar. Así que sin nada más que añadir, vuelvo y reitero, denle like, suscríbanse y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.